No, buenas tardes. Hoy me tocó a mí dar la enseñanza y bueno, antes de empezar quisiera comenzar con una oración. Entonces, bueno, Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad de poder dar una prédica en la reunión en casa. Te pido que seas tú y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y tocando los corazones de las personas con tu palabra. Te agradezco por este día y por todas las personas que están aquí, que el mensaje que haya preparado les pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a explicar es sobre qué es el Evangelio de Cristo. En la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, se menciona 107 veces la palabra Evangelio. Y muchos cristianos que se han convertido no saben cuál es el significado de qué es el Evangelio de Cristo, ni siquiera entienden la importancia tan grande que tiene. Entonces, por esta razón fue que escogí este tema y que me gustaría explicar tanto el significado como la enorme importancia que tiene dentro del cristianismo. Primero tenemos que ver que la palabra evangelio proviene del griego euangelizo. Esto significa, o se traduce más bien, como buen mensaje, en la palabra número 2097 del Strong griego. Y este buen mensaje, así como su nombre lo menciona, es lo que Cristo nos anunció con su venida. Por eso se hace referencia a él como el Evangelio de Cristo. Eso lo vemos en Gálatas 1:7. Y pues prácticamente son las buenas nuevas que anunció Jesús al mundo entero. Y en términos más sencillos podemos decir que son las palabras literales que dijo Jesús y que todo el cristianismo se basa tanto en él como en su mensaje. Él mismo hecho de que se defina como el buen mensaje nos deja claro que no solamente Dios que solamente Dios pudo darlo, pues está escrito en Marcos capítulo 10, versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Incluso esto se nos confirma más adelante en Juan capítulo 14, del versículo 23 al 24. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí tenemos que poner mucho énfasis en que dice, el que ama, mi palabra guardará. Y nosotros ya vimos que el Evangelio de Cristo, la palabra Evangelio significa las buenas nuevas, que puede ser traducido como las palabras de Cristo. Entonces, el que ama a Cristo, guarda su Evangelio, y su Padre le amará, y vendrán a él, y harán morada con él. Pero el que no lo ama, no guarda su Evangelio. Y el Evangelio que él ha predicado no es de él, sino que es del Padre que le envió. Y justo como vimos antes, vimos que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno sino solo Dios? Entonces, esto quiere decir que el buen mensaje, es decir, el Evangelio de Cristo, está correctamente definido, pues fue anunciado por el único que es bueno, el cual es Dios. Entonces, sin este Evangelio no estaríamos aquí, pues todos sabemos que en él se nos ha anunciado el perdón de nuestros pecados, sabiendo que ahora somos justificados por el amor de Jesús al morir en esa cruz por nosotros, para hacernos reyes y sacerdotes delante de Dios. No obstante, siempre ha habido gente que quiere pervertir este Evangelio para engañar a otros y guiarlos a la perdición. Pues si alguien modifica las enseñanzas de Jesús y las pervierte con un fin diferente del que él le quiso dar, se crean doctrinas falsas, herejías, contiendas, divisiones, y no entender o no tener claro que todo se basa en Cristo y en sus palabras es lo que ha causado todas las divisiones a lo largo de la historia y todas las que conocemos al día de hoy. Pues es muy diferente ser conservador al Evangelio de Cristo, decir a sus palabras, que ser conservador a una iglesia, a un pastor, a tu postura o a tu denominación. Cuando somos conservadores al Evangelio de Cristo, tomamos sus palabras como la máxima autoridad, de tal manera que Cristo estará por encima de cualquier cosa, tanto de nosotros, incluso de ángeles o de potestades. Pero en su contraparte, si no lo somos, cualquier persona, o si se te aparece un ángel, o si llega un pastor, o si llega el papa y te anuncia algo diferente, te va a terminar convenciendo porque tú vas a tener tu fe y tus creencias puestas en esa persona. Un ejemplo que
casi todos conocemos es el de Joseph Smith, el fundador de los mormones. Él aseguraba que un ángel le dio esos escritos, y él en esos escritos tiene muchas herejías que contradicen el Evangelio de Cristo, pero la gente y él mismo no tenían claro ni tenían fundada su fe en Cristo, por lo que llegó un ángel, y al ver algo tan sorprendente como un ángel, se dejaron llevar por lo que dijo y creyó 100% en eso, y terminó fundando lo que es pues a los mormones, y todos los mormones también siguieron este ejemplo, que empezaron a creer en todo lo que decía Joseph Smith por su testimonio de que él lo había hecho con ese propósito, ¿no? De que un ángel se lo dijo. Entonces, pues de esta secta han salido muchísimos males y herejías, y hay muchísimas personas, millones, que han sido engañadas de la verdad. Y como ese ejemplo hay muchos. También hay muchos pastores que se esfuerzan pues en estudiar y dar un mensaje correcto, lo cual es muy válido porque pues todos tenemos errores, pero incluso el pastor más estudiado puede tener errores, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es Charles Spurgeon. Él realmente dejó enseñanzas muy, muy verdaderas, que son muy acordes al Evangelio de Cristo, trató de hacerlo correctamente, pero aún personas como él dijeron cosas que contradecían el Evangelio de Cristo, se llegaron a envanecer de cierta manera, porque todos podemos y tenemos la probabilidad de llegar a envanecernos. Por esto siempre hay que revisar todo lo que se nos enseña con el Evangelio de Cristo. En el lugar que nos reunamos, en el lugar donde estemos leyendo estudios, siempre hay que corroborar que todo lo que estemos tomando para nosotros de las palabras de Cristo realmente hayan sido dichas por él y estén dentro de su Evangelio. Como se nos manda en 1 Tesalonicenses 5:21, que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Es decir que tenemos que estar siempre alertas de que incluso los pastores de nuestra iglesia, incluso yo, incluso cualquier persona, podemos decir cosas que estén incorrectas, por lo cual tenemos que tener una comunión diaria con Dios en lectura y en oración para que nadie nos pueda engañar. Ahora, quiero probarles que Jesús pues vino a anunciar el evangelio. Jesús fue enviado a este mundo con un propósito esencial, el cual fue anunciar este evangelio y dar estas palabras. Pues está escrito en Lucas capítulo 4, versículo 43, que dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. De la misma manera, cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús que si él era el Cristo o esperarían a otro, Jesús recalca algunas señales principales, con la que debería ser más que obvio el saber que Jesús era el Cristo, el Mesías, y que salvaría al mundo del pecado. Y entre estas señales recalca que él tenía que anunciar el evangelio. Cuando dice en Marcos capítulo 11, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es decir que el mismo hecho de que Jesús haya sido para predicar el evangelio y de que lo estuviera haciendo es una prueba incluso de que Jesús era el Cristo, el Mesías del que se habían hecho más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Él mismo se puso la misma importancia con las palabras que anunciaba al decir, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es decir, que se daban la misma importancia a sus palabras, tanto su vida, porque dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es decir, que no puede ser solamente por uno, o sea, decir creo en Jesús, pero no creo en su evangelio, o no obedezco su evangelio. No podemos separar las dos cosas, sino que tienen que ir juntas. Eso viene en Marcos capítulo 8, versículo 35. Asimismo, ocupamos estar dispuestos a perderlo todo por él y por sus palabras, impartiéndolo como uno de los mandamientos más importantes para todos los cristianos. En Marcos capítulo 16, del versículo 15 al 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que incluso es un mandamiento para nosotros, que tenemos que ir a todo el mundo predicando ese evangelio que él nos dio. Y podemos ver la seriedad de este tema y la seriedad que implica enseñar algo distinto, es decir, de pervertir lo que Cristo nos enseñó o cambiarlo o agregarle. Nosotros como cristianos no nos basamos en una doctrina humana, no nos basamos en una institución, en una denominación o en las palabras de una persona, sino que nosotros nos basamos en Jesús
y en su evangelio, porque sabemos que Él era el Cristo y debemos estar dispuestos a morir por predicar su evangelio y defenderlo de ser malinterpretado o incluso pervertido por aquellos que desconfían del poder de Dios, no creyendo que sea así. Yo sinceramente creo que las personas que creen que las escrituras no son suficientes para probar que esa es la palabra de Dios, son personas que desconfían del poder de Dios porque dudan y subestiman tanto su poder que algunos argumentan que la Biblia que tenemos hoy en día pudo haber sido modificada o no sabemos si todo lo que dice ahí se mantuvo en el escrito original o si incluso los mismos apóstoles dijeron algo que no era correcto. Hablan como si Dios pudiera ser burlado o no tuviera el poder suficiente de que lo que tenemos hoy en día está mal y que estamos forzados a buscar en más fuentes o en más personas o irnos a la historia de la iglesia primitiva o estudiar a los papas para encontrar la verdad. Ellos creen que tenemos que buscar más de lo que está escrito, más de las escrituras, porque no confían de que lo que tenemos hoy en día llegó tal cual fue lo que Jesús nos dijo. O sea, que todas las palabras de Cristo no pudieron haber llegado en la Biblia. Entonces, esto es subestimar el poder de Dios, porque obviamente Dios no iba a permitir que al día de hoy nos llegara algo incorrecto para que no pudiéramos conocerlo a Él. Y pues estas personas causan que nos envanezcamos, tanto unos como otros, y ha sido la causante de que surjan muchas divisiones entre los cristianos, como nos explica Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y hay que ver que dice que dice aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, es decir, que lo que ya tenemos escrito, no tenemos que pensar que hay algo más de ahí. Digo, sí está bien leer estudios, sí está bien leer teología, pero no tenemos que pensar más allá de lo que Dios nos dejó a Cristo, más allá de sus palabras. Porque si alguien lo hace, dice que por causa de esa persona se envanecerán unos con otros. Es lo que hemos visto, que muchos van más allá, no creen que es suficiente con la Biblia, que no creen que es suficiente con las palabras de Dios, que se terminan envaneciendo y envanecen a otros. Y hoy en día tenemos pues más de 300 denominaciones, o incluso si no es que hay más. Y pues cuando uno realmente toma a Cristo como la máxima autoridad, aun cuando él esté equivocado en sus pensamientos, o cuando llegue alguien y lo reprenda, o cuando él mismo leyendo las escrituras vea que lo que él creía o lo que él pensaba estaba mal, va a aceptar que está equivocado. Yo cuando leí Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, yo no había terminado de memorizar Apocalipsis y yo creía que, bueno, en mi mente yo me hacía unos viajes y decía, no, pues es que tal vez el verbo está hablando de que antes de que existiera el universo había sonido, ¿no? O estaba la palabra de Dios, o era algo diferente, ¿no? Algo que no tenía que estar sujeto al tiempo ni al espacio. Entonces yo me hacía ahí mis teorías que pues no lo hacía de mala forma, sino que no me daba cuenta que lo estaba haciendo sin corroborarlo con la Biblia. Entonces yo empezaba a intentar buscar una explicación, pero fue cuando memoricé el capítulo 19 de Apocalipsis, que en el versículo 13, y en general en todo el capítulo, dice que Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre y que su nombre escrito en esas ropas era el verbo de Dios. Entonces, ¿qué más claro? Que la Biblia, las palabras de Dios se explican con las mismas palabras de Dios, y de que yo cuando leí esto deseché totalmente la idea que tenía de que el verbo era otra cosa, que no estaba sujeta al tiempo y al espacio, sino que la tuve que desechar porque ya me había dicho la misma palabra, ya me había dicho el mismo Evangelio de Cristo, que el verbo de Dios es Jesús. Entonces, cuando yo leo Juan 1, capítulo 1, versículo 1, yo puedo entender que dice que en el principio era Jesús, y que Jesús era con Dios, y que Jesús era Dios. Y los testigos de Jehová o incluso cualquier denominación antitrinitaria te dicen que el verbo no está hablando de Jesús, que la Trinidad no existe, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, de que eso no existe, la Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una mentira. Porque estas personas, ¿en qué están creyendo? Están creyendo en su denominación, están creyendo en su pastor y están creyendo en su líder, que les está explicando que la Trinidad es mentira. Entonces, cuando ellos leen
que el verbo es Jesús y que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ellos no te van a creer y van a buscar cualquier opción, cualquier excusa para intentar convencerse ellos mismos de que lo que está aquí está mal, de que trata de decir otra cosa. Entonces, ese es el problema cuando cualquier cristiano no tiene claro que la principal autoridad es Cristo y de que lo que dice va por en contra de cualquier cosa que ya haya oído, o que él haya creído, o que él haya pensado, o haya argumentado. Entonces, si tú le dices algo a una persona, pues te toma como loco y te dirá que te equivocas, porque ellos ya tienen como autoridad alguna institución o a sus pastores o cualquier otra cosa. Ahora, el Evangelio de Cristo, también sus palabras, están fundadas bajo la fe. Y la fe debe estar fundada bajo el poder de Dios y no bajo la sabiduría humana. Es necesario para nosotros recordar y tener siempre en mente que el Evangelio son las palabras de Dios en la tierra y que está escrito que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la escritura está inspirada por Dios, en ella están registradas las palabras de Jesús que nos anunció a nosotros, y estas son las palabras de Dios. Es decir, que estas buenas nuevas son poder de Dios para salvación, a tal punto que Jesús nos mandaba a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en su evangelio, para ser salvos, tal y como escribió también Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este mensaje es dado por Pablo para todos los gentiles, confirmando la promesa que Dios hizo a Abraham al decir: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pues aquí es la pregunta de que hay algunas denominaciones o incluso los judíos mismos creen que la salvación solamente está para los judíos, solamente está para la circuncisión. Pero aquí el Evangelio de Cristo nos enseña que no solo para judíos, sino que aunque fue primeramente para judíos, también es para griegos, también es para mexicanos, también es para indígenas, es para cualquier persona que cree en su Evangelio. Entonces, cuando Dios hace esa promesa a Abraham de que su descendencia era como las estrellas del cielo, se nos corrobora todo lo que Cristo decía en el Evangelio, porque si solamente fuera para los judíos, ¿cómo puede haber una descendencia tan grande si solamente se va a basar en ellos, ¿no? Entonces, por esta razón, Dios desde ese entonces ya había preparado la salvación a nosotros los gentiles a través de Abraham, y por ello sabemos que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham, y todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesús y nos hemos arrepentido para creer que Él es el Cristo, somos salvos por fe, haciéndonos coherederos de las riquezas de Abraham, Isaac y Jacob, para ser reyes y sacerdotes delante de Dios, el cual nos ve justos, ya que hemos sido lavados por Cristo y sabemos que es nuestro abogado delante de Dios. Eso es uno de los ejemplos de otra de las enseñanzas que llega a generar mucho debate, que muchas personas creen que solo la circuncisión o que necesita hacerte la circuncisión o empiezan a judaizar las cosas más de lo que debería, entonces llegas a estos problemas, ¿no? Pero cuando te das cuenta que la máxima autoridad es el Evangelio de Cristo, de que este no está sujeto solo a la circuncisión, sino también a la incircuncisión, pues puedes seguirlo de la manera correcta. Entonces, esa es la importancia de entender que el Evangelio de Cristo, sus palabras, tienen que ser creídas por fe por nosotros. No tenemos que tratar de basarnos en nuestra inteligencia o nuestra sabiduría humana. También, y como la parte más importante, y hablando de la importancia, es que la importancia de saber qué es el Evangelio de Cristo es que es la única doctrina y tenemos que tenerlo muy claro. En Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 10, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí vemos que desde ese entonces ya había problemas de que había gente que trataba de predicar un evangelio diferente. Y esto lo hacían más que nada porque, pues como hemos visto, estas personas no intentan agradar a Dios porque no lo tienen como su principal
no lo tienen como a Cristo como la máxima autoridad, entonces ellos intentan agradar a los hombres, intentan ver qué es lo que jala más masa, qué es lo que engaña más a la gente, entonces juntan la gente y pues ellos piensan que están haciendo bien las cosas porque las están haciendo para agradar a los hombres. Entonces aquí dice Pablo que si alguien intenta todavía agradar a los hombres, pues esta persona no sería siervo de Cristo, porque aparte de agradar a los hombres, estaría modificando el evangelio de Cristo. Y vemos que lo que nos dice el apóstol Pablo lo dice como algo ya concluido, no es como algo que aún se le tiene que agregar, sino que dice que este evangelio ya está terminado, que no es algo que no está sujeto a un cambio ni a una añadidura, es decir, es algo infalible, algo que no puede cambiar ya nunca, sino que ya está totalmente escrito y no hay nada que pueda cambiarlo ni agregarle, ni siquiera ellos, ni siquiera ángeles, ni potestades, ¿no? Entonces, esto ya se anunció por Cristo, y es decir, que el Evangelio concluye desde la vida hasta la muerte de Cristo, y lo único que debemos de seguir es esto. También nos advierte que hay personas que pues, lo han querido pervertir e incluso perturban a muchos cristianos, y nos pone un ejemplo en el que deja muy claro que nadie tenía la autoridad de cambiarlo, ni siquiera él mismo ni ninguno de los otros apóstoles. Eso es tan fácil de entender que lo podemos ver con un claro ejemplo de primaria, ¿no? Que 1 más 1 es 2 y 2 también es igual que 2. O sea, 2 es igual que 2, pero 1 más 1 también nos va a dar 2. Pero no podemos decir que 2 es igual a 3 o que 1 más 1 más 1 es igual a 2, porque esto sería una mentira y ya está saliendo pues fuera de las leyes de la matemática y cualquier persona puede entender ya, ¿no? Que 2 es igual a 2. Entonces es lo mismo que si el evangelio de Cristo es un 2, puede ser 1 más 1 o puede ser 2, pero no puede ser 3, no puede ser 4 o no puede ser 0, no puedes cambiarle, añadirle, quitarle, ni siquiera pervertirlo. Y cualquier persona que enseñe algo diferente de esta forma es algo que se le va a agregar, que se le va a quitar o se le va a modificar y lo va a pervertir de cualquier manera diferente a la que ya le había dado Cristo. Entonces, o sea, entendiendo esto, sabemos que pues no importa si un pastor o un padre de la iglesia primitiva o un papa o un cristiano o un hermano, alguien que te predica en la calle, si ellos anuncian algo diferente, contradictorio, opuesto o incluso agregado al Evangelio de Cristo, no tenemos que hacerle caso y tenemos que tomarlo como una herejía. Muchos católicos, y menciono bien lo de un padre de la iglesia primitiva, porque muchos católicos te citan a padres de la iglesia primitiva que han dicho cosas diferentes a Cristo y dicen, no, es que ellos vivieron en el 200, 300 antes de Cristo, cuando estaba la iglesia primitiva. Entonces lo que ellos dijeron tiene que ser verdad, porque vino directa, eran discípulos directos de Pablo, eran discípulos directos de Pedro. Pero incluso discípulos directos de Pablo, o de Pedro, o de Juan, si ellos decían algo incorrecto o que iba contradictorio al Evangelio de Cristo, tenía que ser tomado como alguien anatema. Entonces, ni siquiera esas personas que eran de la iglesia primitiva, que fueron enseñados por Pablo, por Pedro, enseñaron algo diferente de lo que dijo Cristo, no podemos tomarlo como correcto. Los católicos lo hacen, y es por eso que los católicos creen muchísimas herejías, porque ellos tienen como principal, ellos toman al Papa como el representante principal de Dios en esta tierra. Entonces, si el Papa dice, esto se hace así, ellos creen que eso se está agregando al Evangelio de Cristo. O sea, que un Papa o un Papa de la iglesia primitiva pudo agregar al Evangelio de Cristo, porque aún no está concluido, aún necesita irse agregando y por eso cada cierto tiempo se va asignando a un representante de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, estas personas creen todo lo que esta persona dice y pues se terminan engañando porque no han entendido la verdadera doctrina, ¿no? De lo que nos ha enseñado Jesús. Esto, Números capítulo 23, versículo 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, cuando uno cree que el Evangelio de Cristo no está terminado, es un insulto incluso para Dios, incluso para Cristo, de decir que lo que él dijo le faltó, o sea, que le faltó tiempo en esta tierra y dijo, ay, ya me tengo que morir, no me alcanzó a decir esto, tengo que mandar un papa, un representante de mí, porque a mí ya no me dio tiempo, ¿no? O sea, es incluso estúpido que planeó 300 profecías para su venida, pero que no le alcanzó a decir todo su mensaje, ¿no? Entonces, tenemos que saber que a Dios no se le pasó nada. Él no es sorprendido por nada, nada se le escapa de su mano, y lo que anunció Jesucristo, su evangelio, no fue algo a lo que le faltara. Pues eso demostraría que se le olvidó mencionarlo, que no tuvo el poder suficiente para hacerlo, que tuvo que poner a alguien más. Y pues de la mano también vimos que Jesús mismo aclaraba que fue enviado para anunciar el evangelio.
de manera que este evangelio ya había sido predestinado para la incircuncisión por medio de Pedro y para la circuncisión por medio de Pablo, siendo solamente herramientas del Señor para anunciar lo que él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que por esto no solo era un evangelio que concluyó con lo anunciado por Jesús, sino que era un evangelio que ya había sido anticipado y preparado por Dios. Así que la voluntad de Dios es que ese evangelio fuera anunciado por Jesús, y si realmente anunciamos algo diferente, estamos insultando el poder de Dios al creer que no fue lo suficientemente inteligente o no fue lo suficientemente sabio para anunciar por completo sus palabras, ¿no? También, pues está escrito, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros no nos podemos comparar con Dios de ninguna forma. Incluso dice que preguntarle a Dios por qué existimos es como si un vaso de barro le pregunta al que lo hizo, oye, ¿por qué me hiciste? O sea, somos tan insignificantes como un vaso de barro, lo que es para uno, para lo que es un vaso de barro para un humano, así de insignificantes somos nosotros para Dios. No tenemos la capacidad ni el entendimiento de poder alcanzar a entender a Dios, ¿no? Entonces, incluso subestimarlo o pensar que se le olvidó algo es un gran insulto, porque somos personas muy finitas que no tenemos esa capacidad como para incluso criticar o pensar que Dios no tuvo el tiempo suficiente, como si nosotros fuéramos tan inteligentes para comprender eso, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un problema con las denominaciones, que como yo les dije hay bastantes, y pues cuando ya tienes planteado que solo existe una doctrina, que solo existe un solo medio para instrucción y salvación, que es Jesús y su evangelio, tenemos que recalcar que las denominaciones que pues van en contra de esto, todas ellas se basan bajo doctrinas realizadas por humanos, estudios teológicos o filosóficos de hombres influyentes que han persuadido a las masas con sus ideas, y muchos han creado divisiones para recalcar que comparten las opiniones de esta figura prestigiosa. Por ejemplo, de este tipo tenemos a los calvinistas, que apelan a seguir a Juan Calvino. Ellos sí dicen, nosotros seguimos las creencias de Juan Calvino, lo que Juan Calvino dijo. O sea, incluso se llaman calvinistas. O sea, ahí vemos desde que se autodenominan calvinistas que no están poniendo a Cristo por encima de Juan Calvino. Y Juan Calvino fue un teólogo prestigioso, hizo muy buenos aportes teológicos al cristianismo, pues, de lo cual podemos escudriñarlo todo y sacar lo bueno, porque, o sea, no estoy hablando en contra de las personas o de los siervos de Dios, ni de sus estudios, ni mucho menos de la teología en general, sino de las divisiones que han causado las personas al leer esas cosas. Entonces, en lugar de hacer así, como se enseña la palabra, se dividen y se hacen llamar a sí mismos calvinistas. Entonces, por compartir las ideas de este teólogo y muchas personas que son consideradas hipercalvinistas, incluso la idolatran, creen que Calvino está al nivel de Cristo o cosas así. Y que si algo en las escrituras pues nos han mostrado claramente que un punto de Calvino, o sea, hay varias partes en las escrituras que han mostrado que algunos puntos de Calvino eran incorrectos, ¿no? Otras cosas han sido muy correctas, pero otras han sido incorrectas. Entonces no podemos poner a Calvino al nivel de Cristo, ni al nivel de un profeta o de algo así. Entonces, estos hipercalvinistas, aunque saben esto, tratan de mover todas las piezas para realizar lo que se conoce como una hermenéutica humanocéntrica, es decir, un estudio que se basa totalmente en Calvino y que trata de hacer que todo quede acorde a Calvino. Entonces ellos mueven las piezas, tratan de buscar en cualquier versículo o en cualquier parte de la historia para decir que lo que Calvino dijo, no, sí estaba bien. O sea, la Biblia no se entendió bien y tienes que verlo de esa forma porque sí, lo que él dijo estaba bien. Entonces ellos te hacen creer que todas esas enseñanzas están bien. Y pues, estas personas no son conservadoras o fieles al Evangelio de Cristo, sino a las ideas de Calvino. Y por esta razón están errando de todas formas, ¿no? Ya que Calvino solo fue un siervo del cual podemos extraer lo bueno, desechar lo malo, y siempre que realicemos una hermenéutica que sea cristocéntrica, es decir, que sea totalmente basada en Cristo y en su Evangelio, pues el cristianismo se va a bajar y va a implicar que todo se haga de esta manera. Y si lo hacemos diferente, basándonos bajo una institución, una persona, un teólogo, un padre de la iglesia, vamos a estar errando y vamos a estarlo haciendo de la forma incorrecta. Y se estará pervirtiendo. Eso lo explica Pablo en su carta de 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 11 al 13, donde nos dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir
que cada uno de vosotros dice que yo soy Pablo y yo de Apolos, y yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí vemos que desde ese entonces ya había personas que decían, no, es que a mí me predicó Pablo, entonces yo soy de Pablo, ¿no? A mí me predicó Cefas, entonces yo soy de Cefas, porque él me bautizó. Y otros dicen, no, yo lo recibí directamente de Cristo, entonces yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué les decía Pablo ahí? Que lo que estaban haciendo ya eran divisiones, porque ni él, ni Cefas, ni Apolos habían sido crucificados por ellos, sino solamente Cristo. Entonces, no hay que quitarnos, ni tenían que quitarse el decirse que éramos todos cristianos, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que la gente sepa que lo somos, en base a nuestras obras, no por llegar y decir, yo soy calvinista, yo soy bautista, ¿no? No tenemos que categorizarnos o etiquetarnos bajo doctrinas o instituciones humanas, sino sabiendo que solamente somos siervos de Cristo y que eso nos convierte en cristianos. Y no necesitamos dividirnos para nada más. La palabra cristiano significa seguidor del Cristo. Y yo no creo que nosotros seamos más que seguidores de Cristo para tener que decirnos que somos calvinistas y ahora somos seguidores de Calvino, ¿no? Y no de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, Cristo aquí no dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, que se tienen que llamar bautistas, se tienen que llamar presbiterianos, o tienen que ponerse aquí una cruz, ¿no? Dice, no, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, si siguierais mis mandamientos. Entonces, ¿quieres que la gente sepa que eres cristiano o queremos que la gente sepa que somos cristianos? Tenemos que demostrarlo, tenemos que cumplir la ley que él nos dio, tenemos que cumplir sus mandamientos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, al igual que todos los otros, y cuando lo hagamos, guardemos sus mandamientos, la gente sabrá que somos cristianos con nuestro testimonio y aparte con nuestro testimonio ganaremos a muchas personas para la salvación. Y no tendremos necesidad de decir soy calvinista o soy bautista o soy molinista. Para que la gente sepa que somos cristianos, pues la doctrina de Cristo, que es el evangelio que nos anunció, no fue enseñada por hombres, sino por el mismo Dios a través de su Hijo, el cual es el que nos perdona de todos nuestros pecados. Y también he conocido muchas personas que su miedo es de, bueno, es que si no estoy en una denominación o si no sigo como tal un dogma, ¿qué tal si me pierdo o me voy por ideas que están mal? Salmos capítulo 31, del versículo 2 al 4 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Si uno de todo corazón busca a Cristo, las escrituras está en oración, Dios lo va a encaminar, no necesita estar sujeto a unas creencias que alguien puso o simplemente seguir eso al pie de la letra, sino que Cristo lo va a encaminar. Incluso si está pensando algo malo, como yo cuando pensaba que el verbo era el sonido o algo así más científico, y Dios me tuvo que guiar y encaminar a mostrarme que ese verbo estaba hablando de Jesús. Entonces, podemos ver el descontento, y ya para finalizar quiero mostrarles el descontento de muchas figuras importantes en el cristianismo, desde Lutero, cuando ellos enseñaban o hacían un movimiento muy grande que las personas empezaban a autodenominarse de alguna forma. Martín Lutero expresó su deseo para que no siguieran su denominación cristiana con su apellido. Él dijo, ruego que dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino llámense cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía, yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvo y cenizas para dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. En ese entonces, con la Reforma, las personas ya empezaban a llamarse luteranas. Y Lutero dijo, no, esto está mal. Nada más llámense a sí mismos cristianos, porque ¿quién soy yo? O sea, lo que yo hice, lo que yo desligué de la Iglesia Católica no es mío, sino que es doctrina de Cristo. Asimismo, John Wesley dijo, desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado, sino que se perdiera en el eterno olvido. John Wesley es considerado obviamente el padre del metodismo y todas las personas que siguen sus escritos se llaman metodistas. Y como él estaba viendo esto, dijo esto, que él desearía que ese nombre nunca vuelva a ser mencionado porque él tampoco estaba de acuerdo. Charles Spurgeon dijo, digo del nombre bautista que perezca,
mas que el nombre propio de Cristo dure para siempre. Espero con gusto el día en que no haya más estilo de vida bautista, porque ya lo comenzaban a llamar a él el padre de los bautistas, de que él fundó la iglesia bautista, incluso si tú buscas en Wikipedia, dice que es el padre de los bautistas y que todos los que siguen sus escritos son los bautistas. ¿Y qué hizo Charles Spurgeon cuando vio esto? El mismo padre de los bautistas dijo que él desearía que ese nombre no existiera y que no se los dieran. Incluso yo creo que si él viera que lo llaman ahorita el padre de los bautistas, se enojaría muchísimo, ¿no? Eh, También tenemos a Henry Ward, el cual igual es considerado el padre de los congresionalistas, que dijo, déjame hablarte en el lenguaje del cielo y llamarnos cristianos. También tenemos a Albert Barnes, que dice, estas divisiones deberían ser fundidas bajo el santo nombre cristianos, cuando comenzaron a etiquetar sus predicaciones y a sus seguidores como presbiterianos. Incluso es un movimiento muy grande que, pues, yo no entiendo cómo si el mismo fundador de los presbiterianos dijo que no se llamen presbiterianos, sino cristianos, ¿por qué existen estas denominaciones o por qué no pueden estudiar su historia para decir, yo soy un presbiteriano, pero el que fundó el que lo fundó dijo que no nos llamáramos así, entonces ¿por qué me llamo así? O sea, la gente ni siquiera se cuestiona hasta esas cosas. Y pues para finalizar tenemos a George Arthur, que dijo, no es mi trabajo hacer que el mundo sea presbiteráneo, ni el tuyo hacerlo metodista. Nuestro trabajo unido bajo Dios es hacer que el mundo sea cristiano, porque el trabajo y lo que nos mandó Dios es ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, predicándoles el Evangelio que Él nos dio. Entonces, no estamos aquí siguiendo una denominación, no estamos creando algo nuevo, simplemente somos cristianos porque seguimos a Cristo y porque obedecemos a Cristo. Y nuestro trabajo y el de cualquier otro cristiano no es categorizarse, sino que todos juntos debemos llevar al mundo a los pies de Cristo y no a los de una denominación. Entonces, pues eso sería todo y quisiera acabar con una oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias por la oportunidad otra vez de poder dar este mensaje. Te pido que tú nos ayudes a ponerte a ti como la prioridad, a poner a tu Hijo Jesucristo como la máxima autoridad y a sus palabras que nos dio, que ya vimos que esas palabras le fueron dadas por ti y que no las dijo solamente por él. Te damos gracias por habernos dado este evangelio y porque tu infinito poder y tu sabiduría, al día de hoy podemos tener una Biblia en la cual encontramos todo el evangelio. No necesitamos envanecernos para buscar en algo fuera de lo escrito, ni necesitamos poner a otra persona o a otra institución o otro libro como la máxima autoridad, sino que ya todos tenemos, y en la mayoría de las partes del mundo todos tenemos el acceso a una Biblia. También te pido que en cualquier país donde no haya acceso a tu evangelio, que tú puedas mandar misioneros y puedas hacer el milagro para que puedan obtener una Biblia y pues tener acceso a tu evangelio. Te damos gracias por haberlo planeado desde un inicio, por pensar en nosotros que pues ni siquiera siendo judíos, sino siendo gentiles, nos pudiste otorgar la salvación. En el nombre de Jesús, amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta hermosísima invitación nos las hace directamente Dios. Después de haber escuchado todo lo que se ha manifestado en esta preciosa reunión, que es un bálsamo para nuestros espíritus porque nos enseña y nos acerca cada vez más a Dios, yo quiero invitar a todos aquellos que no hayan hecho una oración que te acerque a Dios, porque Dios está a la puerta, Él te está esperando, pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre, viva en ti y además te da una cena, unos manjares, como estos manjares que hemos escuchado esta mañana. Si tú no has hecho una oración de aceptación a Cristo, yo te puedo decir que yo sí la hice. En algún momento de mi vida yo hice esta oración y mi vida fue antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando yo arrepentida le dije al Señor, te necesito, Señor. Tenía muchas cosas ya en mi vida, estaba casada, tenía hijos. Y en un momento dije, pues sí tengo todo esto, pero algo me falta. No estoy satisfecha, no soy feliz, inclusive así lo pensé, no soy feliz. Y entonces Dios vino a mí. Fue maravilloso, entendí que lo necesitaba, entendí que le había fallado, me arrepentí de corazón
y le abrí la puerta de mi corazón a Cristo. Y ahora mi vida después de Cristo ha sido maravillosa. Le doy muchas gracias al Señor por eso y quiero llevarlos, invitarlos a que hagan esta oración. Si ustedes sienten esa necesidad de Dios, si sienten que no tienen, que hay algo en su vida que no han satisfecho, es que les falta Dios. Y este es el momento. Ya no hay que esperar más ni escuchar más. Este es el momento. Si ya lo sentiste, decídete y haz esta oración conmigo. Bendito Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haberte encarnado, Señor. Gracias por haber venido aquí a este mundo pecador, Señor. Tú santo, creador, hermoso, te hiciste hombre y viniste a enseñarnos, a mostrarnos, Señor, el amor del Padre en esa cruz, Señor, derramando hasta la última gota de tu sangre. Y yo sé, Señor, que también fui yo con mi pecado la que te crucificó. Y ahora te quiero pedir, Señor, perdón. Y quiero que entres a mi vida, Señor, que entres a mi corazón. Yo te necesito. Y quiero que estés conmigo, Señor, y que cenes conmigo. Gracias, Señor, porque desde que yo hice esta oración, yo sé que mi vida va a cambiar y que voy a estar contigo y voy a poder recibir esos manjares que tú tienes para mí. Ya no quiero esperar más, Dios. Quiero que ahora entres a mi corazón y sé que lo harás porque tú estás a la puerta y llamas. Aunque yo no entienda cosas ahorita, pero sé que vas a venir a mi vida. Te necesito tanto, Señor. Te pido perdón y abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Yo te confieso como mi Salvador primeramente y como mi Señor, Señor, porque voy a dejar que tú te entrones en mi espíritu, Señor, que me regales ese precioso tesoro que es el Espíritu Santo y que ahora esté conmigo en mí y me guíe por el resto de vida que me queda. Gracias, Señor. Gracias por este precioso regalo, porque no hay cómo alcanzarlo más que aceptarlo, Señor, aceptarlo por fe. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.